Excelente. Bueno, primero que todo para ti y para Diego, muy buenos días. Como siempre para mí, pues es un gusto poder acompañarles en estos espacios cortos, pero de muy buen conocimiento, donde dejamos ciertas conclusiones, donde dejamos ciertos ítems, temas en la mente de todos ustedes. Eso es lo más importante que consideremos que SST es clave, precisamente en lo que mencionaba Margot, ¿no? La sostenibilidad de las organizaciones. Para los asistentes también, un gusto saludarles y bueno, esperando que este sea un espacio bastante productivo, voy a proceder a compartir pantalla y damos inicio. Creo que ya la ven, voy a quitar mi cámara para no tener algún problema de conexión y procedo a presentar. Listo, perfecto. Nuevamente para todos los asistentes, entonces muy buen día, muy buenas tardes donde sea que se encuentren ubicados. En esta oportunidad vengo a exponerles un poco de esta temática tan importante dentro de las organizaciones que es la gestión de incidentes y accidentes. ¿Listo? Y bueno, asociado a lo que es la mejora continua para un riesgo cero, la mejora continua que está intrínseca en todos los procesos de las organizaciones, es parte base de los sistemas de gestión, de hecho en la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión. Sabemos que tienen un comportamiento de PHBA o PDCA, donde agrupan cada una de las cláusulas que son de obligatorio cumplimiento para poder certificarnos en un sistema de gestión y más allá de eso poder demostrar que tenemos buenas prácticas de gestión. ¿Listo? Esto de riesgo cero, pues es algo bastante complejo. Es algo muy difícil de tratar. Yo sé que muchas veces, y de hecho muchos de los que estamos aquí, tenemos la misma conciencia de que el riesgo cero a veces es muy, muy difícil, ¿no? Ese tema de apetito de riesgo que también utilizamos dentro de otros enfoques en las organizaciones, pues siempre va a estar latente. Es muy difícil tratar de no enfrentarnos a aquellas situaciones que puedan generar eventos con efectos adversos. ¿Cierto? Sin embargo, sí que es labor de todos nosotros poder tratar de que ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia de esos riesgos que vienen de unos factores de riesgos o peligros, pues sea cada vez menor, que sean cada vez más controlados por cada uno de nosotros. Al final del ejercicio el objetivo es el mismo, tener indicadores de cero accidentabilidad, tener indicadores de bienestar, de gestión de ausentismo cero, entre otros. Voy a saltarme por aquí la introducción, el objetivo que ya Margot nos estuvo explicando. Entonces yo quiero empezar por esto que es bien importante, es simplemente un pequeño gráfico, pero desde mi punto de vista trata de considerar aquellos factores que dan lugar a este tipo de eventos. ¿Listo? Primero, una breve definición de incidente y accidente. Muchos de nosotros nos piden, bueno, ¿cómo defines un incidente y un accidente? Probablemente siempre estamos pensando en lesiones, ¿cierto? En pérdidas, pero pues es clave que podamos tener un poco más de claridad en cuanto a lo que significa un incidente y un accidente. Entonces, puntualmente, desde lo que son los términos y definiciones de la ISO 45001 de 2018, pues los incidentes son sucesos que surgen del trabajo, ¿listo? O en el transcurso del trabajo que podrían tener o tienen como resultado lesiones y o deterioro de la salud, ¿listo? Aquí lo clave es ese término podrían, ¿listo? Es importante que lo tengamos presente porque de hecho un incidente muchas veces se convierte o se cataloga como un cuasi accidente también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudo llegar a tener un nivel de gravedad tan alto que pudo haberse convertido en un accidente, que precisamente la definición de accidente es lo que estoy comentando. Es un suceso no premeditado, por supuesto, cuyo resultado es un daño corporal identificable, es decir, una lesión. Por supuesto, los accidentes también los catalogamos, leves, graves, mortales, entre otro tipo de clasificación, dependiendo de nuestras metodologías de gestión. En el gráfico que ustedes ven en pantalla, eh, traté de ejemplificar un poco qué es lo que da lugar a la materialización de un evento del tipo incidente o accidente dentro de las organizaciones o en cualquier parte donde nos encontremos ubicados. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos una investigación de un evento de este tipo, utilizamos diferentes metodologías de análisis de causas, ¿no?
por ejemplo, árbol de causas, Ishikawa, cinco porqués, lluvia de ideas. Entre las metodologías a escoger por excelencia para poder hacer un análisis de causas están precisamente las causas básicas inmediatas. ¿Listo? ¿Por qué están estas? Bueno, agrupa a través de la experiencia una serie de factores personales y factores del trabajo que son las causas, en este caso, las inmediatas, y las causas básicas hacen parte de lo que son los actos y condiciones inseguras. Ya todo lo que tiene que ver con el comportamiento, con la responsabilidad o conciencia situacional, precisamente lo tenemos allá abajo reflejado. Muchas veces este tema de la conciencia situacional es lo que denominamos nosotros como la confianza, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando estamos evaluando un proceso, hacemos una auditoría, incluso en entrevistas, pues las personas, el típico comentario es, yo llevo haciéndolo así mucho tiempo, tengo cierto nivel de confianza, me conozco y conozco el proceso, sé lo que puede salir mal, ¿cierto? Tiene una percepción del riesgo bastante baja porque excedió su confianza. ¿Está bien? No lo sé, habría que evaluarlo. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se presente un incidente, un accidente, pues la confianza o el exceso de confianza es donde vamos a pecar. ¿Listo? Por eso es importante la conciencia situacional y el aumento de la percepción del riesgo. De hecho, las mismas normas traen ese enfoque, ¿cierto? Enfoque basado en riesgos y oportunidades. Entonces es base precisamente para poder hacer un análisis de por qué no tenemos conciencia situacional dentro de las organizaciones y por qué nuestra percepción del riesgo resulta baja. Son dos factores muy importantes que dan lugar a la materialización de eventos. Claro, factores personales y factores del trabajo, como por ejemplo el estrés, sobrecarga laboral, bienestar en el trabajo, todo este tipo de factores pues alteran o llegan a ser variables importantes para que se pueda materializar un evento de este tipo. ¿Listo? En cuanto a las actos y condiciones inseguras o subestándar, pues bueno, ya sabemos que también tiene que ver con el tema comportamental, omisiones u olvidos de tareas, de los procesos. Ese tema de la incertidumbre o el desconocimiento sí que es clave dentro de lo que es la materialización de un acto inseguro. ¿Listo? Y esto que acabo de mencionar es muy importante porque lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Vamos a estar hablando un poco precisamente de lo que hace que un riesgo tenga una probabilidad alta de provocar algún evento, en este caso incidentes, accidentes, incluso ir trabajando en lo que es la generación de alguna patología o enfermedad laboral dentro de las organizaciones. En la parte de abajo vemos gestión integral del riesgo. Sí que es importante que podamos analizar esto, en otra diapositiva lo vamos a ver precisamente también, porque la gestión integral del riesgo permite identificar precisamente todas esas variables, todas esas actividades, todos esos procesos, para poder tratar de controlarlos o mantenerlos bajo control en la medida de lo posible. ¿Listo? Gestión de incidentes, acá tenemos una ruta. Esta es una ruta de buenas prácticas de lo que es la gestión de incidente y de un accidente. ¿Listo? Muchas organizaciones hablan del reporte, es decir, ya dan como hecho un accidente o un incidente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no estamos considerando las actividades preventivas. Aquí ya desde el reporte estamos trabajando desde la corrección. El enfoque preventivo muchas veces no lo estamos tomando, no lo estamos considerando. ¿Listo? Sin embargo, pues acá traemos el ciclo completo de lo que podría ser una buena práctica de gestión integral de incidentes y accidentes. Primero, reporte. Por supuesto, cada una de estas etapas tienen unas variables, tienen unos parámetros importantes a ser definidos dentro del procedimiento como tal, que debería estar documentado dentro de nuestros sistemas de gestión. Entonces el reporte, posteriormente pasamos a la atención primaria, que es precisamente los primeros auxilios, llevar a la persona que está involucrada o personas que se encuentran involucradas en este evento a la atención médica prioritaria, ¿cierto? Posteriormente a ello vamos a trabajar lo que tiene que ver con la investigación y el reporte, ¿listo? Muchas organizaciones y leyes o legislaciones
pues hablan precisamente de ello. Una vez que se presenta un evento de este tipo, hay que hacer el reporte a los entes correspondientes, ¿cierto? A los entes de salud, a las aseguradoras, entre otros. Aquí simplemente lo que les mencionaba al principio, algunas de las herramientas que utilizamos para hacer investigación y reporte, causas básicas e inmediatas, lo veíamos en la diapositiva anterior, un poco de lo que son los factores personales, factores de trabajo, actos y condiciones subestándar, Ishikawa, Fishbone o espina de pescado, árbol de causas, 5 porqués, un brainstorming o lluvia de ideas, son herramientas por excelencia muy buenas para poder trabajar en lo que es un análisis causal. En la cuarta etapa tenemos la revelación de factores de riesgo. Matriz, ¿qué quiere decir esto? Es importante que tengamos en consideración que si bien tenemos conocimiento de cómo debe operar o cómo operamos dentro de la organización cuando se reporta un evento, muchas veces se vuelve un poco complejo poder manejar todo al tiempo. Me explico. En el número 4, yo lo que trato de reflejar acá es que si se reportó un incidente, un accidente, se reportó algo que me generó un evento adverso, ¿cierto? Un acto, una condición insegura, es porque o porque no lo tenía considerado en mi matriz de riesgos, ¿cierto? Que es clave. Yo no lo tenía considerado en mi matriz de riesgos en esas tareas, en esas actividades, en esos procesos. O puede que sí estaba considerado en mi matriz de riesgos, pero resulta que los controles que yo tenía allí identificados no han sido suficientes o no fueron suficientes en este caso. Tengo que hacer una revaluación de controles, de medidas de intervención o medidas de control del riesgo. Es importante que analicemos a su vez todo lo que tiene que ver con la actualización de nuestros peligros y riesgos. Por supuesto, tiene una etapa posterior que es la gestión del ausentismo. ¿Listo? En la medida que podamos tener esto de una cadena que no se rompa, sino que tenga una relación directa, pues vamos a poder tener mucho más bajo control el registro, el control, la presentación de resultados. Entonces, claramente la gestión del ausentismo juega un papel importante porque, bueno, la materialización de un evento tipo incidente o accidente, pues va a desencadenar un ausentismo en la organización. Vigilancia de la salud, sistemas de vigilancia epidemiológica o los programas de vigilancia epidemiológica también son importantes que los alineemos precisamente con la materialización de estos eventos. ¿Listo? Que podamos identificar cuáles son los eventos que más se están presentando, hacer nuestros cercos, poder realizar análisis de causas, toma de acciones, medidas correctivas, dentro de lo que es todo lo que significa la vigilancia de salud. ¿Listo? Incluyendo todo lo que tiene que ver como programación de exámenes médicos, entre muchas otras aristas que tiene la vigilancia de la salud dentro de un sistema de gestión. Y por supuesto, lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no es simplemente decir que estuvo bien hacer, que no estuvo bien hacer, que fue bueno hacer, etcétera, sino que podamos comunicar lo que está ocurriendo. Esos eventos que se materializaron tenemos que retroalimentar al equipo para que sepan qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué es lo que deberíamos hacer para que no vuelva a ocurrir. Listo, yo sé que esa es la labor diaria de todos los que hemos trabajado y trabajamos en SST en el día a día. Ahora lo que tenemos que ver es tratar de buscar alternativas para que esa información sea consumida de una manera mucho más receptiva y aceptable. Gracias a que precisamente me vuelvo un poco al que busquemos el aumento de la conciencia situacional y el aumento de la percepción del riesgo, que es precisamente lo que tenemos en este gráfico en la parte inferior. ¿Listo? Aquí les mencionaba yo al principio algo importantísimo, el tema de la incertidumbre, el desconocimiento, ¿cierto? Cuando la incertidumbre y el desconocimiento son grandes y yo me enfrento a hacer algo dentro de la organización, algún tipo de actividad, pues va a aumentar también significativamente el riesgo de que ocurra algo. Y con seguridad puede que sea negativo, pero también puede que sea positivo, puede ser una oportunidad. ¿Listo? Sin embargo, pues es importante que tengamos claro que esa incertidumbre, en la medida que sea cada vez más grande, pues va a ser más probable que ocurra algún tipo de evento negativo. Es por eso que son los principales puntos que debemos atacar nosotros como responsables. Ofrecer herramientas y alternativas para que esa incertidumbre y ese desconocimiento cada vez sea mucho menor.
Por supuesto, la estandarización de procesos minimiza la incertidumbre. ¿Sí? No es la única herramienta, sabemos que no, pero la estandarización de un proceso evita omisiones, evita olvidos, permite tener claridad de cómo debo operar en un paso a paso, me permite identificar a qué factores de riesgo, qué peligros me estoy enfrentando, me estoy exponiendo, cuáles pueden ser las medidas de control que yo necesito tomar para poder realizar una labor, realizar una tarea. Esto lo tengo gracias a la estandarización de procesos y en la medida de que estén muy bien definidos, muy bien actualizados, pero sobre todo que se comprendan, que estén comunicados, pues va a ser mucho más sencillo que esa incertidumbre, ese desconocimiento disminuya. ¿Listo? Aquí algo importante, lo que les estaba mencionando, la famosa matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles. Esto es importantísimo, ya les mencionaba, es clave que yo como responsable pueda tener la posibilidad de identificar todos aquellos eventos o factores, pero más allá de identificarlos, tratar de hacer frente a los mismos. Tengo unas valoraciones, aquí precisamente tenemos unos 3 pasos pequeños que tratan de reunir lo que es una gestión de riesgo pequeña, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestras metodologías de gestión de riesgos, de hecho podemos seguir diferentes frameworks internacionales, ¿listo? Pero la finalidad es la misma, ¿no? Identificar mis procesos que vienen siendo la base de la organización, representación gráfica de nuestra cadena de valor también, las actividades asociadas, las tareas, la identificación de los factores de riesgo de cada una de esas tareas, ¿cierto? Los controles actuales, actualmente cuáles son las medidas que tenemos para poder hacer frente a esos factores de riesgos que se han identificado o que son inherentes a la actividad diaria. ¿Listo? Claramente vamos a hacer nuestra típica valoración de probabilidad de impacto o ocurrencia, ¿cierto? Eso me puede dar a mí un nivel de riesgo inherente, dependiendo de la metodología de riesgos que estemos adoptando. Y al final del ejercicio vamos a adoptar la opción de determinar controles, ¿cierto? La jerarquía de control del riesgo. Esto también lo traducimos muchas veces y dependiendo de las metodologías como los PTR o planes de acción o planes de tratamiento de riesgo. Aquí simplemente algunos gráficos de lo que vamos a ver posteriormente en la explicación para que tengamos claridad de que esto es a lo que tenemos que llegar. Claro, actualmente manejamos un Excel, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos o teníamos Excel dentro de nuestras organizaciones para manejar las matrices. Por acá, otra de las herramientas fundamentales dentro de lo que es la gestión de incidentes y accidentes son los indicadores. Los indicadores, esas herramientas que me permitan a mí poder evaluar el nivel de cumplimiento de mis objetivos, medir el desempeño y desarrollo de mis procesos, pues también van a ser fundamentales para que yo como responsable pueda tener mucho más control sobre la generación y gestión de eventos de este tipo, incidentes y accidentes. ¿Listo? Trajimos a colación aquí precisamente el punto 9.1, ¿cierto? La cláusula de evaluación del desempeño de la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, donde habla precisamente de establecer herramientas que permitan hacer seguimiento, medición, evaluación y análisis dentro de las organizaciones, dentro de mi sistema de gestión, dentro de los procesos que componen el sistema de gestión. ¿Listo? Entonces acá simplemente algunos ejemplos de cuáles pueden llegar a ser esos indicadores. Claramente la normatividad local de cada país ya tienen estandarizados cuáles son los indicadores, cuáles son los eventos que debemos estar midiendo todo el tiempo. Como por ejemplo la frecuencia de la accidentalidad, la severidad de esa frecuencia de accidentalidad, la propia cantidad de accidentes que son mortales, en este caso, pues es fundamental ese dato. Ausentismos por causas médicas, en este caso, permisos de trabajo o agentes incapacitantes que no tiene que ver con permisos laborales, sino con un ausentismo precisamente por un incidente, un accidente, una enfermedad laboral. Simplemente por mencionar algunos de los indicadores sobre los cuales nosotros deberíamos tener control dentro de la organización. Aquí simplemente la representación con seguridad, esto para muchos de ustedes sea muy familiar, conocedores de los sistemas de gestión, no solamente de normatividad local.
La HLS o High Level Structure de lo que es la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, el PDCA o PHVA, bueno, reflejado con la propia ISO 45001 del 2018, nos permite identificar por medio del ciclo PHVA, que es fundamento para poder implementar un sistema de gestión, implementar medidas dentro de mis procesos a través de la planificación. Pues acá podemos ver precisamente eso. ¿Qué está dentro de la parte central? Siempre el punto número 5. Todo lo que tiene que ver con el liderazgo y participación de los colaboradores. Conciencia situacional, aumento de la percepción del riesgo, ¿cierto? Entonces tenemos todo lo asociado a mis políticas, roles, responsabilidades, autoridades en la organización. Clave ese punto precisamente para lo que estamos conversando. Todo lo que tiene que ver con la materialización de incidentes y accidentes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro de la organización? ¿Listo? Simplemente el reflejo de lo que es la estructura de alto nivel por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el enfoque del ciclo PHBA. Y en la parte derecha, pues por cada una de las cláusulas traje uno de los puntos más relevantes. Precisamente el punto número 4 es la comprensión de la organización y de su contexto. Esto muchas veces hay organizaciones, bueno, más que organizaciones, hay empleados que consideran que trabajan en una empresa, pero ni siquiera tienen conocimiento de hacia dónde va la empresa. La comprensión de la organización y el contexto sobre el que se mueve la organización es importante. Puede que hayan personas que consideren que esto sea más que todo enfocado a un sistema de gestión de calidad. Y la verdad es que la base de todo sistema de gestión es la calidad. ¿Listo? Y la propia seguridad y salud en el trabajo lo debe ser. Es por eso que es importante que como responsables del sistema de gestión, responsables de estos procesos dentro de las organizaciones, tratemos de hacer que ellos comprendan el contexto de la organización. Roles y responsabilidades, lo comentaba hace un momento, es clave dentro del punto número 5, liderazgo y participación. Dentro del número 6, que es uno de los también claves, de hecho abre lo que es la planificación dentro del ciclo PHVA, pues trae a colación lo que son las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Lo veíamos en las matrices, entonces todo es un ciclo completo, partimos del evento del reporte de un evento, la gestión de esos eventos, planes de tratamiento, entre otras actividades de la gestión integral del riesgo. Posteriormente hablamos de lo que es la comunicación, es importantísimo, ya les he venido comentando, no basta con tener estandarización de procesos, no basta con tener un sistema de gestión documentado perfecto para ir a presentar la auditoría o esperar las visitas de los órganos reguladores u órganos de control. Esto hay que comunicarlo, pero también hay que saber comunicarlo. ¿Listo? Y esto es clave. En la medida que se sepa comunicar, pues va a ser mucho más fácil tener una recepción positiva de toda esta información, incluso llegarla a la aplicabilidad en cada una de nuestras actividades como colaboradores. Lo mismo, yo insisto mucho en el tema, aumento de la percepción del riesgo y la conciencia situacional. Gestión del cambio, plan de control operacional, PCO, planificación, esto es importantísimo, sobre todo el tema de la gestión del cambio. ¿Sí? Volvemos al tema del principio. Hablábamos de que resulta que ya la experiencia, ya la cotidianidad, ya el tiempo que hace que ejecutemos labores en cierta medida se nos convierta en algo que ya simplemente vamos a trabajar bajo esa estructura. Yo siempre lo he hecho de esa manera. Entonces la gestión del cambio, ahí es donde empiezan a ofrecer cierta resistencia, ¿no? Los colaboradores, sobre todo en el trabajo de seguridad, es un trabajo, para nadie es un secreto que es bastante complejo. Un hecho tan simple pero tan valioso como es el uso de los elementos de protección personal, ¿cierto? En la medida de que no cambiemos el chip y comprendamos la gravedad de los eventos que puedan presentarse para la integridad de cada una de las personas, pues va a ser muy difícil que puedan apropiarse de nuevas metodologías, de nuevas herramientas,
pero pues eso es lo que tenemos que tratar de analizar nosotros precisamente. La gestión del cambio es fundamental precisamente para el mejoramiento continuo de las organizaciones y esto es apenas normal y no lo hablo solamente de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, incluso no enfocado a incidentes y accidentes solamente. Evaluación de cumplimiento, por supuesto, al principio Margot mencionaba puntos importantes y es que esto pues ataca directamente a lo que es cumplimiento legal, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con multas, sanciones por la generación y no reporte o no gestión de este tipo de eventos o no hacerlos por desconocimiento, insisto, pues acá trae consigo un tema muy importante de lo que es evaluación del cumplimiento o requisitos legales entre otros. Finalmente, pues el propio mejoramiento continuo. Continuar con nuestro ciclo PHVA para que podamos tomar decisiones basadas en evidencia, un principio del sistema de gestión de la calidad. La mejora continua tiene que estar en todos los procesos de la organización y está muy bien definido en lo que es la estructura de alto nivel de un sistema de gestión. Acá hablábamos precisamente un poco de lo que es el MOC o la gestión del cambio, claramente enfocada a seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Hablamos de resistencia versus flexibilidad, ¿no? Les comentaba un poco al respecto. Esa resistencia que pueden ofrecer porque resulta que tenemos una nueva metodología de trabajo, resulta que tenemos una nueva herramienta, vamos a cambiar nuestros procesos, cambiamos nuestras instalaciones, ese tipo de cosas van a ofrecer resistencia o van a generar resistencia en las personas. ¿Listo? Lo vamos a comprar precisamente con la flexibilidad en la medida de que esas herramientas, esos procesos, esos procedimientos nuevos sean sencillos, sean fáciles de digerir, sean aceptables dentro de la organización. Y esto que no sean cambios disruptivos, que no sean cambios fuertes, robustos, de tal manera que alteren esa armonía de trabajo. Herramientas flexibles, reportabilidad, precisamente lo que les comentaba. En la medida que tenemos herramientas que permitan hacer esto de una manera más flexible, como por ejemplo un reporte de un incidente, un accidente, un acto de condición insegura, algún tipo de evento dentro de la organización, el hecho de que tengan la facilidad de hacerlo al alcance de sus manos, al alcance de su puesto de trabajo, pues vamos a facilitar mucho más la gestión. ¿Listo? Gestión de la información y de la comunicación es uno de los factores claves para que todo tenga éxito, no solamente la gestión de un incidente y un accidente. La información y poder comunicarla es fundamental. ¿Listo? Toma de decisiones basadas en evidencias, información documentada, como lo refieren incluso las mismas normas. Ya hablábamos precisamente de este principio de la gestión de la calidad, que podamos tener evidencias, soportes, fundamentos para poder tomar decisiones dentro de las organizaciones. ¿Listo? Las propias estadísticas, los propios registros, las propias encuestas que me sirven a mí para conocer la percepción que tienen las personas con respecto a la actividad económica, entre muchas otras herramientas que tenemos. Al final del ejercicio también hemos estado hablando de esto. Yo siempre lo he trabajado como KPUC o mantener los procesos bajo control. Esto está directamente relacionado con lo que veíamos en un inicio, con la incertidumbre y el desconocimiento. No vamos a tener los procesos o no los vamos a mantener bajo control si no los conocemos. Si desconocemos cómo operan, tenemos que conocerlos, tenemos que saber muy bien de nuestras actividades. En la medida que los mantenemos bajo control, por supuesto, la generación de eventos negativos o que generen algún tipo de efecto adverso, pues va a ser menor. Incluso nos vamos a poder llevar sorpresas porque podemos encontrar en nuestras matrices de riesgo eventos que tenemos controlados y empezamos a encontrar nuevas cosas. Esas nuevas cosas en su mayoría se empiezan a convertir también precisamente en esas oportunidades que es el enfoque que le da la norma, ¿cierto? No solamente riesgos, porque también se convierten en oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De mejoramiento de mis procesos, de crecimiento organizacional, de crecimiento y desarrollo organizacional. Aquí hay algo muy importante. Hablamos siempre de lo que es incidentes, accidentes, asociamos mucho a seguridad y salud en el trabajo, pero todo esto es responsabilidad y corresponsabilidad, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial,
también es un sistema de gestión, tiene unos fundamentos, unas bases que son precisamente los sistemas integrados de gestión. Lo mismo la sostenibilidad de las organizaciones. ¿Listo? No sé si muchos de los que estemos acá lo hayamos escuchado, pero hay o tenemos definidos unos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que lo que permiten es tratar de evidenciar cómo como organización y de acuerdo a mi actividad de economía estamos impactando a nuestras partes interesadas, tanto internas como externas, ¿cierto? Y muchos de esos objetivos de desarrollo sostenible o varios de ellos, pues precisamente también le apuntan a lo que es la seguridad, salud, el bienestar, la integridad de las personas, su bienestar tanto familiar como económico como de trabajo, y por supuesto que tiene también unos enfoques asociados a lo que es el medio ambiente. ¿Listo? Aquí por este lado simplemente traer a colación que existe pues este documento que también nos brinda una orientación sobre el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento de los requisitos que son de obligatorio cumplimiento para poder implementar un sistema de gestión o certificarme mejor en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo un criterio, un estándar internacional como lo es la ISO 45001. Pues la ISO 45002, que es reciente, salió en febrero de este año, nos permite pues esa guía de cómo de una manera más práctica y sencilla poder llevar a la materialización esos requisitos que yo tengo allá definidos en ISO 45001 a mi actividad económica. ¿Listo? Para concluir, temas importantes como la estandarización del proceso es clave para que reduzca la incertidumbre dentro de las organizaciones. ¿Listo? Muchas veces, de hecho, hay un principio de la calidad que menciona precisamente que si no podemos describir lo que hacemos como un proceso, pues no sabemos lo que estamos haciendo. El solo hecho de que no sepamos qué es lo que estamos haciendo porque no lo podemos describir como un proceso y un procedimiento, pues ya me está generando mi incertidumbre. ¿Listo? No me genera confianza para poder enfrentarme a esas actividades. Y el posible, muy posible y probable resultado puede ser un efecto adverso, un evento adverso, un incidente, un accidente, una enfermedad laboral. Comunicación, participación y consulta, clave la comunicación y participación de los colaboradores. Recuerden, roles y responsabilidades claras dentro del sistema de gestión. ¿Listo? Ya están definidos, de hecho, precisamente hacen parte los comités paritarios, los comités de convivencia laboral, los comités de seguridad vial, los comités para brigadas de emergencia, todo este tipo de comités son fundamentales para lo que es la participación, los roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión. Las propias auditorías internas, por supuesto, nuestras evaluaciones, no solamente de cumplimiento legal, sino evaluación de proceso. Vamos un poco más allá de evaluar bajo un criterio, un estándar de si cumplo, si no cumplo, sino más bien de identificar precisamente esas oportunidades de mejora que tenemos como organización. Enfoque basados en riesgos y oportunidades, el enfoque que le brindan los sistemas de gestión actualizados a los procesos de las organizaciones. Herramientas flexibles, precisamente gestión del cambio. Una organización que sea flexible, a su vez, debe tener procesos flexibles para que la adaptabilidad a este entorno tan cambiante sea cada vez más sencillo y nos podamos convertir todos esos cambios, todos esos retos que se presentan en el entorno de trabajo, pues se conviertan en oportunidades de crecimiento y desarrollo organizacional. Aquí al final del ejercicio simplemente un par de puntos que yo considero muy importante. No seamos más estadísticas negativas, nuestro trabajo es muy importante. No aumentemos cada vez más esas estadísticas que tenemos para poder ser referentes en cuanto a lo que es una investigación de un accidente. No más estadísticas, no nos convirtamos en más estadísticas. Y por supuesto, el ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me ven cometiendo actos y condiciones inseguras, los que están viendo y aprendiendo de mí con seguridad, puede que tomen ese mismo ejemplo. Todos tenemos criterio de decisión, por supuesto, pero en el proceso de aprendizaje siempre tenemos algún tipo de referente. Entonces, ese ejemplo siempre va a arrastrar, tratemos de ser el mejor ejemplo para que podamos
también tener un ambiente de trabajo mucho más seguro, más saludable y considerando todas aquellas variables que puedan llegar a afectar no solamente la continuidad de mi proceso, sino incluso la continuidad del negocio. Recuerden que estamos hablando de cierres, de multas, de sanciones, entre otras, simplemente por un incumplimiento a un procedimiento o un requisito normativo.